Ya parece que ya está todo bien. Sí, gracias. Sí, yo estaba desde el 10 para las 11. Sí, eso me dijeron y eso, pero no. Mira, no te puedes conectar a las dos conferencias. Vale, acá estoy por cualquier cosa, doctor. Sí, gracias. Es que estoy haciendo otro diplomado y entonces, pero uno es por mail y el otro es... Estamos oyendo todo lo que decía Neymar, ¿no? Pero está bien, Neymar, te lo agradecemos porque nos sirve para la autocrítica. Fíjense que estamos saturados, exacto, de eventos. Entonces, esta clase se debía de dar en el aula 1, pero justo por esta sobresaturación de eventos, pues yo estaba aquí en mi oficina esperando entrar, pero no podían conectarnos desde el administrador, ¿no? Que llevaba Google, pero bueno, digo, nada más para explicar que a veces sale de nuestras manos porque, bueno, pues igual la plataforma juega como estas cuestiones así de no ver dónde está la gente que está pidiendo acceso, ¿no? Entonces, hoy y mañana vamos a tratar varios temas interesantes. Gracias por conectarse. Gracias, Neymar, Sara, Jonathan, Alan. Hola, Alan. Un gusto. Un gusto que estén aquí para hablar de argumentación jurídica. Yo estaba escuchando al profe Juan Antonio García Amado justo antes y dije, qué afortunado que voy a dar argumentación jurídica para que se pueda mostrar un poco la variedad y la diversidad de cosas que ofrece la Escuela Judicial Electoral, ¿no? O sea, es decir, las distintas perspectivas. Justo Juan Antonio estaba tratando como de explicar de manera muy general, porque no hay otra forma de hacerlo, las etiquetas con las que las diversas teorías filosóficas van respondiendo justo al tema de la argumentación jurídica. Y agrupó todas las distintas teorías a las que se refirió, dijo él, en dos grupos. El grupo de jus naturalistas y el grupo de positivistas, o jus positivistas, y luego empezó como a hacer una crítica a las distintas etiquetas, sobre todo a las etiquetas que hacen los naturalistas hacia los jus positivistas, donde él se inscribe, ¿no? Y yo estaba pensando en ustedes porque dije, bueno, nosotros vamos a hablar de emociones y argumentación jurídica, y entonces yo estaba pensando que de hecho, García Amado me ha dicho a veces que yo podría inscribirme en una escuela emotivista, aunque otra vez volvemos al cliché y a la etiqueta, al membrete, pero justo esa escuela no podría estar necesariamente puesta en alguno de estos dos grupos a los que él se refería, y me parece que entonces hay todo un otro universo que no está considerando, que podría ser el jusrealismo, aunque quizá él termine poniéndolo en jusnaturalismo, porque al final es como que los juspositivistas contra todos los demás. Pero bueno, justo arranco así porque para que ustedes vean que es todavía hoy un debate contemporáneo, ¿no? Sobre la cuestión que tiene que ver con el origen del derecho, podríamos decir, el origen mismo del derecho. Por lo que ya hemos explorado aquí, ustedes pueden darse cuenta que hay como una perspectiva diferente en lo que este diplomado ofrece, ¿no? Es claramente un diplomado distinto, ¿no? Porque he insistido mucho en que podríamos considerar que lo que se argumenta es el derecho, por eso se llama argumentación jurídica. Entonces, ¿qué argumenta es el derecho? ¿Y qué es el derecho? Pues son solo las normas. Entonces, si son solo las normas en el sentido positivista, entonces lo que se argumenta es solamente las colisiones, las deficiencias, las faltas de articulación entre esas normas. Y entonces circunscribe la argumentación jurídica a un derecho normativizado
a las normas solo, o al sistema jurídico, entendido el sistema solo como el conjunto de normas, ¿no? Pero yo aquí les propuse que pudiéramos hacer una consideración un poco más amplia, incluso en términos, pues no solamente de opción ideológica, ¿no? Sino en términos incluso éticos, deónticos, de poder ofrecer mayor explicación a los justiciables y a las justiciables, que cada vez se desencantan más de la administración de justicia y en general del derecho mismo, ¿no? Porque pues esta explicación de por qué lo dice la norma parece hoy no satisfactoria, ¿no? ¿Y por qué usted hizo tal acto? ¿Por qué tomó tal decisión? Porque lo dice la norma, ya no alcanza, no me explico, o sea, ya no alcanza, ¿no? Entonces tienes que dar mayores argumentos. Ahora, que esto algunos lo denominen garantismo, que otros lo denominen principialismo, que otros lo llamen interpretación integral. Bueno, pues es otra vez, volvemos a los clichés y a las categorías, pero queda claro que hoy por hoy necesitamos de un argumento 2.0, de un argumento reforzado, de un argumento humanista, de un argumento que explique por qué de las decisiones en función de las personas, no del sistema, ¿no? Porque la explicación es porque así está hecho el sistema, o la explicación es porque así lo dice la norma. Insisto, es insatisfactoria, me parece, no sé, ustedes incluso podemos discutirlo. Ya lo dijimos, ¿no? Porque hoy ya no alcanza a decir Estado de Derecho es cumplir con las normas. Estado constitucional democrático de derecho es cumplir con las normas que son más adecuadas, y en su caso, si no, buscar las normas que sean más adecuadas para no solo para la convivencia, sino también para el desarrollo de los proyectos personales de cada persona. Para algunas esto suena excesivo, pero esa es la apuesta, o sea, no sé si me explico. Si no, entonces borren el artículo primero, ¿no? Reformen la Constitución y quítenlo. O sea, porque es que parece demasiado que hay que estar pensando en cada persona, y que entonces cada persona tiene necesidades distintas y cada persona plantea sus expectativas respecto de la comunidad política de manera singular, ¿no? Entonces, eso parece desafiante, sí. Ahora, debe ser conscientemente y coherentemente eso una apuesta que debamos asumir. Yo creo que sí, y aún diciendo no, de todos modos está puesto en la Constitución, ¿no? Es una obligación constitucional y convencional, ¿no? Entonces, el que mucha gente se resista, que muchos operadores se resistan a ello, no quiere decir que debamos incumplir, porque si está ahí está por una razón, ¿no? Si me explico, ¿no? O sea, no es que pues nada más ahí se le ocurrió algo, o sea, es parte de toda una coyuntura generacional que nos llevó a tomar esa consideración, ¿no? Entonces, bueno, si me siguen hasta aquí, entonces ese argumento 2.0, ese argumento reforzado, es decir, el operador jurídico, porque creo que esto se extiende ya más allá incluso de las autoridades, ¿no? O sea, más allá del artículo primero plantea la puerta de entrada, pero al final de cuentas es operar el derecho en función de las personas, operar el sistema pensando en las personas. Y piensen otros eslogans que nos pueden ayudar, ¿no? Es aplicar el derecho en favor de las personas. Es así, ¿no? O igual, díganme, a lo mejor yo me equivoco, ¿no? Entonces, claro, la lucha de García Amado es que esto justo supone una transformación, o sea, dar un paso adelante, ¿no? O sea, ya no basta justificar hice un ejercicio de ponderación, hice un test, no sé qué, o sea, sino es ir más allá. El paso siguiente es pensar que se lo vas a explicar a una persona, que la persona es un destinatario de esa argumentación jurídica, ¿no? Que no es una argumentación hecha de manera aislada dentro de un laboratorio científico, no sé si me explico, en la ponencia de un magistrado, ¿no? Es una argumentación para alguien. Ese es el gran tema.
Entonces, si es para alguien, entonces, pues como dictan las normas del discurso, ¿no? O sea, hay que pensar en el destinatario. Por eso he insistido mucho aquí que habría que ver la argumentación jurídica como un instrumento para la comunicación. O sea, es decir, hay que pensar como que se está comunicando algo, ¿no? Se está comunicándole a un peticionario, una peticionaria, si lo que está solicitando es viable o no. ¿Sí me explico? En función de las normas o reglas que nos hemos dado todas y todos. O sea, yo estoy solicitando esto. ¿Es posible? Y lo está solicitando esa persona. Claro, nosotros tenemos muchos mecanismos para evadir nuestra responsabilidad de pensar en las personas. Por ejemplo, asignarle un número de expediente, ¿no? O sea, es proceso, es expediente, es algo, o sea, no es una persona, no es su representación procesal. De hecho, así decimos, ¿no? Es la personalidad procesal. Entonces, tenemos muchos mecanismos para desdoblarnos y decir, no pienso en las personas. No insistas en que debo pensar en las personas, ¿no? Tengo que pensar que se trata de simplemente formatos, formularios, fórmulas. No sé si me explico. Sí, José Alfredo, adelante. Muchas gracias. De hecho, esta posición me parece muy adecuada a la nueva tendencia. Desde que estaba en la maestría allá en Ciudad Universitaria, hace como años, yo planteaba con los maestros. Se nos fue, ¿verdad? Lo abdujeron. Anda, Octavio. Ah, mira, ya regresó José. Espera, que acabe José Alfredo y vas tú, Octavio. Mil disculpas, se cortó. No te preocupes. Gracias. Planteaba en la maestría este tema de un nuevo paradigma jurídico. En aquel entonces se señalaba, hay justnaturalismo y justpositivismo, y un montón de derivaciones, ¿no? A partir de ahí. La escuela interpretativa anglosajona, el neopositivismo, bueno, tantas derivaciones de esas dos originales. Y decía en aquel entonces un profesor, oigan, no, pero hay, no hay una tercera. ¿Ustedes piensan en una tercera? Yo creo que sí. Yo creo que una nueva es el jushumanismo, que es, desde mi punto de vista, ecléctica respecto del naturalismo y el positivismo. Porque si bien tiene que partir de la base de la certeza, de, mira, estas son las reglas del juego. Ah, ok. A partir de ahí, pues vamos a meternos a la cancha a jugar fútbol, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa si de repente el centro delantero se voltea y le da con el tacón y mete gol? Pues es válido, ¿no? O sea, la regla es que si entra la bola en la portería es gol. ¿De qué manera lo hagas? Ah, pues eso ya no es un problema. Oye, ¿y si la mete con la mano? Ah, no, pues no es válido, ¿no? Entonces van viniendo situaciones que hay que calificar en el momento. Y ahí es donde entra el tema del humanismo, ¿no? De, ok, esas situaciones que tenemos que calificar, las tenemos que analizar con base en el criterio humanista. Ajá. Y creo que por ese lado viene la cuestión. Yo no veo una confrontación entre naturalismo y positivismo. Más bien veo una resistencia a hacer algo necesario. ¿A qué se están resistiendo? Que tienen que terminar mezclándose. Van a tener que terminar mezclándose en una tesis, en un paradigma que desde mi punto de vista es novedoso. Hasta el día de hoy sigue siéndolo porque todavía no se atreven a sustentarlo de forma formal, de manera formal, el jushumanismo, ¿no? Pero bueno, prácticamente ese era el comentario. Gracias. Sí, no, gracias a ti, exactamente, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos a la búsqueda de
de respuestas, y esas respuestas tendrían más bien que ser en consideración o en relación con los problemas y el contexto en el que nos desarrollamos. Y si nuestro contexto está requiriendo humanizar al derecho, pues creo que a eso es lo que yo llamé la apuesta, ¿no? Octavio, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Volviendo sobre ese tema, me acuerdo de hace algunos años que el Tribunal Electoral trajo allá por 2005, 2006, cuando estaba el presidente del magistrado Leonel Castillo, a este jurista vasco español, Francisco Javier Esquiaga Ganuzas, Sí. que era de este discípulo o cierta parte admirador del jurista polaco Jerzy, se me fue el nombre, Wróblewski, así es, sobre el criterio de la teoría de interpretación jurídica funcional, ¿no? Que en ese tiempo pues fue una novedad ahí para la forma como el Tribunal Electoral empezó a realizar ciertas formas de interpretación de las normas constitucionales, convencionales y legales en materia electoral en nuestro país, incluso en una forma más innovadora o avanzada que la propia Suprema Corte en ese tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que usted mencionó, pues dejar ya avanzar de un lado del positivismo y el naturalismo, ¿no? Y que obviamente ya con la reforma de derechos humanos y el principio de interpretación pro persona y el control de convencionalidad que la propia Sala Superior la realizó, a pesar de que la Corte le puso limitaciones de que no pueden hacer control difuso, ¿no? Y que el famoso caso Hanga ya por el 2007, ¿no? Que fue una forma de, sin dejar de observar la jurisprudencia del Pleno en la Corte, hicieron un control avanzado de convencionalidad y aplicaron directamente la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados internacionales de derechos humanos sobre la restricción que la propia Constitución de Baja California establecía sobre el derecho a la no reelección, ¿no? Y cómo el propio Tribunal Electoral fue avanzando, trayendo juristas, obviamente ya pues, aparte de don Manuel Atienzo, de García Amado, ¿no? O del propio Ferrayoli, o creo que el difunto ya Michel Tarufo, ¿no? Que empezaron a traer otro tipo de escuelas, no solamente los de Alicante, como usted mencionó, sino que esta persona que haga nosotros también ha venido acá al norte a darnos conferencias sobre la forma de argumentación. Y yo tengo la bibliografía del Tribunal Electoral impresa de este autor y se me hace muy interesante porque es otra forma de plantear de analizar o de realizar una forma distinta de argumentación o de interpretación de la norma, no solamente en la materia electoral, sino obviamente en otras materias del derecho, ¿no? Sí, Octavio, de hecho me voy a poner chauvinista. Me dice donde más me gusta, más me duele, ¿no? Porque sí, yo creo que el Tribunal Electoral le hizo muy bien encontrarnos rápido con las comunidades indígenas. Ustedes verán en lo que sigue de este diplomado que, o sea, gran parte del éxito digamos, en la argumentación, como les dije, que se puede llamar garantista, principialista, maximizadora, o como dijo José Alfredo, humanista, ¿no? Que tiene el Tribunal Electoral, es por eso, ¿no? Porque encontramos a personas que tenían una cultura distinta, que veían el derecho de forma distinta, y entonces la pregunta fue, ¿qué es más importante, las normas o la persona? Porque si la norma dice que yo tengo que ser tabula rasa y tratar igual a todos, ¿no? Esto supone una injusticia mayor con estas personas que aplicándoles la norma las voy a perjudicar. Entonces, ¿qué hago? Y entonces el tribunal se empezó a hacer preguntas muy interesantes, como bien dices tú, y encontrar fórmulas interesantes, ¿no? Que luego hemos sido altamente criticados, ¿no? O sea, están creando derecho, el legislador negativo, activismo judicial, ¿qué les pasa, no? Pero quienes estamos aquí adentro nos damos cuenta que si no se hubiera hecho de ese modo, como se dice, a golpe de sentencia, no hubiéramos llegado a donde estamos, ¿no? Y fíjense. Y disculpe la interrupción, pues me acuerdo, ¿no? La causal de nulidad abstracta, ¿no? Criticadísima, pero pues tuvo su utilidad, que después la reforma de 2007 la vamos a quitar y bueno, pues ahora la Sala Superior inventó la causal de nulidad por violación a principios constitucionales, ¿no? Que ahí está todavía, ¿no? Pero pues hoy hay una violación directa a los principios de la Constitución en materia electoral.
y vemos que hubo rebase de topes de campaña, de intervención de autoridades, incluso del clero, ¿no? Pues, ¿cómo no se va a poder anular aunque la ley no lo contemple, ¿no? Pues, obviamente ya hay causales de nulidad en la propia Constitución, ¿no? Que fue la reforma de 2014 en cierta medida, el rebase de topes de campaña, ciertas cuestiones, pero que fueron derivados de esos ejercicios interpretativos de la Sala Superior y que incluso fueron positivizados en la Carta Magna en este sentido, ¿no? O sea, hoy es que en Estados Unidos los pastores pueden hacer elecciones, ¿no? No tienen esas restricciones, sí, pero pues no, los norteamericanos ahí con su cultura anglosajona no tuvieron los mismos problemas con nosotros con las guerras de reforma o con las guerras cristeras en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Entonces fue necesario ese candado, esa restricción constitucional en el 130 y en el 24, incluso la Corte Interamericana lo ha convalidado en la convención que lo deja cada estado restringir la participación de los ministros de culto en procesos electorales, ¿no? Cada país tuvo su fórmula distinta, ¿no? Entonces, sí fue esa innovación o fue esas cuestiones que fueron jurisprudencia de la Sala Superior, se hicieron reformas y que algunas de ellas, esas jurisprudencias innovadoras desde esa época de 2006, de 2000, de 2006, 2007, pues ya siguen vigentes en cierta medida o en desuso o superadas o incorporadas a la Carta Magna en las reformas electorales que ha habido, ¿no? Exacto. Entonces, de aquí podemos deducir dos cosas importantes, ¿no? O sea, que primero que estas innovaciones, esta apuesta, pues conlleva a veces riesgos, ¿no? O sea, decir, sí, puede que en algunas cosas se haya excedido el Tribunal Electoral, sí, ¿no? Pero así es, o sea, el caso de la asignación de recursos a comunidades indígenas frente a cabeceras municipales mestizas que no querían compartir sus recursos, que eventualmente pues ahora se regula eso a través del derecho hacendario, ¿no? Pero el Tribunal Electoral en algún momento con una decisión emblemática genera eso y pues la gente dijo, ¿cómo se está metiendo hasta con los recursos financieros? Pues es que si no, ¿cómo actualizas la democracia, no? Si una comunidad no tiene recursos, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Y así podríamos ir citando ejemplos, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? Teníamos que apostar, teníamos que arriesgar, teníamos que llegar allá para encontrar después el justo medio, que creo que es lo que en muchos de los casos que citaste, Octavio, ¿no? Y eso, me parece, ha generado una argumentación distinta, emblemática, ¿no? Entonces, yo de aquí saco dos cosas, ¿no? Como decía, uno, que es necesario seguir apostando a temas así, de vanguardia, a temas que a la gente a lo mejor le parezca a veces riesgoso, pero hay que seguirlo haciendo. Y dos, que es el tema que a nosotros nos ocupa, hay un modelo de argumentación jurídica. O sea, es decir, México se distingue, México tiene un modo de atender el derecho, y concretamente el derecho electoral, y tiene un modo de entenderlo, de atenderlo y de transmitirlo y de comunicarlo. Y creo que ahí es donde tendríamos que empezar, o sea, tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, decir, pues ya hubo un periodo en el que trajimos a Esquiaga Ganuzas, hubo un periodo en el que escuchamos a Tiense, hubo un periodo en el que le hicimos caso a García Amado, hubo un periodo en el que tratamos de colocarnos en algunas de estas clasificaciones pero ahora viene la nuestra. Ahora viene decir, nosotros tenemos una solidez teórica porque hemos desarrollado criterios jurisprudenciales que han sido modelo en otros países, que han servido para resolver problemas en nuestro contexto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, o sea, decirles que se puede y no solo eso, que se debe hacer, ¿no? Y que se debe hacer de ese modo, tratando de poner también atención, porque no estoy diciendo dejar de poner atención en el marco normativo, ni en el sistema jurídico, en el sistema electoral, sino además de eso, también poner atención en otras cosas, como lo han dicho pues los constitucionalistas contemporáneos, las constitucionalistas contemporáneas, ¿no? Poner atención en los valores, poner atención en los principios, poner atención en la cultura jurídica, poner atención en la cultura cívica y democrática, ¿no? Débil o no, tenemos que poner atención,
porque cuando entonces se argumenta, tienes que argumentar pensando que tienes que generar mayor democracia. No puede ser de otro modo. Entonces dice, oye, este argumento está muy bien elaborado, está salvando, ¿no? Porque es la palabra, ¿no? A la norma, una norma que había sido enjuiciada por el control difuso, no sé qué, tal, pero ojo que hay que salvar la democracia, ¿no? O sea, también tienes, así salva la norma, pero también tienes que salvar a la democracia. Y entonces eso requiere una argumentación distinta, a mi parecer, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita Sí. yo trabajo en un tribunal laboral actualmente y en la capacitación que nos dieron el año pasado de la propia Escuela Federal de Formación Judicial para los módulos de derecho colectivo, derecho sindical, de elecciones, eran las propias sentencias de sala superior, los valores democráticos, ¿no? Que prohibido la mano alzada, ahora es la elección de la legitimación de contratos colectivos o la elección de líderes es con una urna, un listado nominal, prácticamente como si fuera una elección constitucional y el ejemplo que magistrados de circuito de colegiados nos daban, aparte del referente internacional, eran las sentencias de la sala superior, de que cómo la sala superior, cómo estos criterios pueden ser aplicables en materia laboral para resolver las impugnaciones de elecciones, cómo la propia sala superior dijo que el voto a mano alzada, el voto por aclamación era inconstitucional, ¿no? Pues que debía quedar una voluntad fehaciente tanto en usos y costumbres indígenas como en, pues obviamente, la cadena de custodia, todo lo que se comentó ayer en la clase de las urnas, el paquete, contar las boletas, sin utilizar los sobrantes, un listado nominal, incluso para los recuentos en titularidad de contrato colectivo, como esas cuestiones del derecho electoral, los criterios de sala superior, pues obviamente han permeado y son como referencia para lo que se puede presentar en otras ramas del derecho, ¿no? Porque pues hablando de derechos humanos, pues nosotros tenemos una espada de Damocles en el anexo 23 del Tratado de Libre Comercio. Si no resolvemos internamente, pues en una violación de derechos humanos en materia colectiva, los norteamericanos y los canadienses activan un mecanismo laboral de respuesta rápido, resuelven más rápido que un tribunal federal incluso, ¿no? Y nos obligan a nosotros, a la autoridad administrativa, pues a realizar elecciones democráticas para que los propios trabajadores expresen sus opiniones. Entonces, me salió un poco el tema, pero comento eso de cómo también las propias resoluciones de la sala superior pueden ser aplicables incluso en materia de derecho colectivo aquí en nuestro país, y la han mencionado incluso nuestros expositores como ejemplo en sus hermanos, ¿no? De la Escuela Federal de Formación Judicial, que es la escuela que forma parte, que es la forma el área de capacitación del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, no, o sea, digo, por eso decía que corríamos el riesgo de sonar muy chauvinistas, pero o sea, o sea, claro, yo estoy aquí adentro y lo veo con, digamos, más, o sea, lo veo con mucha nitidez lo que tú estás diciendo. No sabía que, bueno, también a veces externamente hay ese apoyo, pero es lógico pensar que si genera este entusiasmo, también genera animadversión, o sea, también genera envidia, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa, pero a mí me parece que el plan B es parte de esa tremenda envidia hacia una jurisdicción y una jurisprudencia que ha resultado, pues eso, incluyente, que ha resultado vanguardista, ¿no? Y entonces, pues claro, se ve peligroso porque pues eso supone repartir el queso y a veces eso no gusta mucho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa ha sido un poco el camino, insisto, a veces con quizá algún tipo de exageración o de elemento ahí no tan mesurado, pero justo es la manera, ¿no? de hacer las cosas. Bueno, entonces, ya que les convencí yo de que es necesario un modelo de argumentación diferente y que es un modelo de argumentación diferente que en principio, como lo dije, no sin dejar de atender todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico, atiende también otras cosas. Entonces, dentro de esas otras cosas, encontramos pues justamente una realidad compleja y encontramos, eso es lo interesante, ¿no? La complejidad que hemos descubierto, porque no es que es nueva, es una complejidad que siempre ha estado ahí, se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta en la propia, digamos, en el propio espacio-tiempo, ¿no? Que es complejo en sí mismo, ¿no? Y se manifiesta en las personas. O sea, esta expresión de cada cabeza es un mundo,
O sea, imagínense a lo que nos lleven. A ver, vamos a irnos despacio en esta parte porque es muy, muy lindo descubrirlo, ¿no? Es casi como una epifanía. Principio pro persona, artículo primero, Constitución política de los Estados Unidos de México, ¿no? El operador jurídico tendrá que tomar en cuenta a las personas, hará su argumentación, su interpretación y aplicará el derecho y la Constitución y los tratados en función de las personas, ¿no? Cada persona es un universo, cada persona es compleja en sí misma. O sea, somos, por ahí Jorge Alcocer tiene una expresión algo así como, somos holográficos, ¿no? O sea, es decir, a veces somos padre o madre de familia, a veces somos servidor, servidora pública, a veces somos maestro, a veces hijo maestra, a veces somos estudiante. O sea, cumplimos con muchas facetas y esas distintas facetas detonan distintas relaciones jurídicas y distintas manifestaciones y ejercicios de derechos y libertades, ¿no? Y entonces, justo este artículo primero, esta interpretación y argumentación pro persona, lleva a un punto, ¿no? Las personas son complejas en sí mismas y esa complejidad la llevan hacia el colectivo y el colectivo se manifiesta entonces también de manera compleja, pero sin duda la dimensión personal que descubrimos en la posmodernidad es una dimensión emocional, ¿no? Es decir, aquí el tema es bien interesante, bien lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el derecho moderno propugnaba por una estandarización, ¿no? O sea, en lugar de decir, vamos a considerar a cada persona como tal, ¿no? Dijeron, vamos a hacer una abstracción, el sujeto jurídico, llamado sujeto jurídico. El sujeto jurídico, ¿y quién es el sujeto jurídico? El sujeto jurídico es una persona ideal que se comportaría frente a los demás como si fuera él, porque además no se pensaba en ella, ¿no? Como si fuera él el vocero de la humanidad, ¿no? O sea, un poco la máxima kantiana parafraseándola, ¿no? O sea, básicamente el observador universal. Y cuya característica fundamental es la racionalidad. Y la racionalidad que además sometía la voluntad, ¿no? Entonces, este sujeto jurídico, como lo han demostrado muchos filósofos, ¿no? Entre ellos Michel Foucault, Marcel Mauss, ¿no? Pues es un sujeto, es una persona que no existe. El sujeto jurídico decimonónico no existe. Por ahí había una expresión de Lévi-Strauss maravillosa, ¿no? O sea, se disuelve entre las ciencias, entre el positivismo, ¿no? O sea, Foucault le dice, no hay un sujeto empírico, no, es una abstracción, es algo que no existe. Ahora, este sujeto jurídico ideal, ¿quién lo construye? Pues lo construye quien tiene la posibilidad de elaborar o de constituir el orden jurídico. Así que el orden jurídico se basa en un modelo que no existe, en un modelo ideal. Pero un modelo ideal que está construido en función de las expectativas, categorías y clasificaciones, pues de sus constructores, ¿no? ¿Y quiénes son sus constructores? Pues es la clase política que tiene unos privilegios, que pertenece a una cultura, que fue a unas escuelas, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ese sujeto jurídico que se presume racional, en donde cuando supuestamente se lee o se descifra o se decodifica el sistema, se argumenta en función de esta persona, pues insisto, es una persona inexistente, pero aquí lo que ustedes acaban de decir muy bien, es una persona además carente de emociones. O sea, porque así se construyó la modernidad, ¿no? Basándose en la racionalidad, la máxima de razón, ¿no? En la institucionalización de la razón, dice Alexis, ¿no? Entonces,
presumiendo que quien argumentaría siempre pensando en la humanidad, ¿no? Pensando en la universalidad. Y que haría este ejercicio de manera desinteresada, insisto, de manera lógica, de manera siempre acotada y estructurada, y todas estas ficciones que la modernidad planteó, ¿no? Insisto, ¿por qué digo en la posmodernidad descubrimos que eso no era posible? Porque descubrimos que cada intérprete necesariamente imprime sus emociones en sus procesos intelectivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo repito, ¿no? Cada intérprete imprime sus emociones en sus ejercicios o en sus funciones intelectivas, lo que hoy llamamos inteligencia emocional, ¿no? Es decir, la inteligencia contemporánea no es una inteligencia racionalista, es una inteligencia que considera de manera holística, integral y equilibrada a las personas. Y las personas, para pensar, necesitamos sentir. Y cuando, ¿sí me explico? Y cuando sentimos, estamos también pensando. O sea, no podemos hacer como creyó el positivismo, una especie de separación, ¿no? De alguna forma, la psicología en el siglo XX, hay quien dice, sustituyendo en parte a la filosofía, empieza a plantearnos temas muy interesantes, ¿no? O sea, a propósito de esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, esa persona parece que está tomando una decisión de manera racional. Sí, pero ¿qué pasó detrás para llegar a esa decisión? ¿Qué hubo detrás? Que esto es lo que de alguna manera dice el realismo jurídico, ¿no? O sea, ¿qué hubo detrás? O sea, ¿cuál es su historia de vida? ¿No? ¿Cuántas cuestiones viene acarreando en su corteza cerebral desde quizá centurias o milenios atrás, ¿no? O sea, es decir, la antropología de nuestro cerebro, que un poco ahora también las neurociencias vienen digamos, a contribuir a ese debate o a polarizarlo más, es que nadie piensa de manera absolutamente objetiva y neutral. Eso es imposible. ¿Sí? A ver, esto es debatible, está bien interesante, ¿no? Es que el juez toma la mejor decisión posible porque hizo un acto de absoluta neutralidad, digamos, objetividad, imparcialidad, independencia, y se deshizo de cualquier sentimiento, ¿no? Una postura estoica, vamos a decirlo así. Y psicología, neurociencias, dice, eso es imposible. Es imposible. Me explico, o sea, todos tuvimos una formación, todos llegamos a las ideas de algún modo, ¿no? Y por más que intentemos generar un modelo universal, cada persona va ajustando la realidad a partir de estas premisas que tienen que ver con las emociones y la inteligencia, ¿no? Hasta aquí vamos bien, o sea, sí aceptan este argumento de que las decisiones se construyen en función de esas facultades humanas que no son solamente las racionales. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? A ver, José Alfredo, adelante. Creo que la subjetividad de una decisión pues es hasta un pleonasmo decir que una decisión es subjetiva, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? O sea, caminar es subjetivo, comer es subjetivo, y todo lo que haga un sujeto, pues será subjetivo, todo, ¿no? Ahora, hay que cuidarnos de caer en lo que aborreció Dalí, ¿no? Cuando viene a México. Ajá. Dice, no soporto estar en un país más surrealista que yo. Porque eso sí es muy diferente. Sí, claro. Si llevamos el subjetivismo al surrealismo, creo que ahí hay un problema en el que, pues, esta posición de admitir que cada quien toma una decisión con base en su realidad puede llevarnos a la permisión de vicios, ¿no? Desde mi punto de vista, la tolerancia a todo
encierra en sí misma el virus de su autodestrucción. Incluso si habláramos de tolerar lo intolerable, ¿no? Entiendo que hay muchas situaciones ahí de ¿quién califica qué es lo intolerable? Pero regresando específicamente a este punto, repito, es necesario analizar que esa subjetividad no trate de transformar la realidad con base en prejuicios. Otra vez, todos tenemos prejuicios, que le hemos dado una característica peyorativa a la palabra, es que tienes prejuicios. Pues sí, todos tenemos ideas preconcebidas respecto de algo, y esa preconcepción se deriva de nuestra experiencia, entre otras cosas. En cuyo caso, yo creo que sería muy buena la propuesta que hace, justo estoy leyendo ahorita a Paul Ricoeur en la teoría de la interpretación, discurso y excedente de sentido, y me parece interesantísimo lo que él dice en relación con el tema del historicismo, ¿no? Él habla del término que acuñó Hans Georg Gadamer en cuanto a la fusión de horizontes. Dice él, ¿cómo vencemos el historicismo? Pues analizando que esa lectura que hace una persona respecto de algo, lo que sea, en este caso la ley, sea tendente o vaya al mismo horizonte que busca la lectura original. Y creo que eso es bien importante, analizar que la interpretación que le da una persona, en este caso un abogado, un operador del sistema jurídico, sea una interpretación acorde al horizonte que se busca, a la intención, al objetivo, porque la interpretación, y más entre abogados, puede perfectamente debrayar hacia el contrario del horizonte. Y entonces como, pues ya aceptamos que todas son subjetivas, pues entonces esta también es válida. Yo creo que no. Pero bueno, gracias. No, miren, dense gusto, regodense, este diplomado es para eso. O sea, para que aquí es un espacio seguro en el que podemos manifestarnos sin correr riesgo de sufrir censura, ¿no? Y esa argumentación, o sea, hay que empezar a argumentar. Entonces hay que empezar a animarnos a decir las cosas, porque cuando uno se escucha, entonces encuentra justo los sesgos cognitivos, encuentra algún preconcepto, alguna cosa, ¿no? Y dice, mira, estoy generalizando, estoy diciendo esto, ¿no? Encuentra esto que llamamos hoy microracismos o micromachismos, ¿no? Entonces hay que hablar mucho, o sea, hay que argumentar mucho, ¿no? Entonces, yo ahorita justo les acabo de compartir, quien tenga Twitter, yo hice ahí por ahí una pregunta que la hice, miren, se los voy a decir aquí en confianza, la hice de mala leche. O sea, era una pregunta que se consideraría típicamente provocadora en Twitter, ¿no? Pero la verdad no creí que hubiera ese nivel de respuestas, ¿no? O sea, lo interesante del ejercicio es la respuesta como inmediata, automática de muchos colegas, ¿no? Y bien de mala leche, porque, y te contesté, oye, los economistas también, los contadores también, hasta los astronautas son clasificadores, o sea, como que los abogados, ¿por qué los abogados son las? No, espérate, porque estamos en un mundo así. Claro, sí, exacto. Pero esa era la idea, o sea, la idea era que cuando decimos, justo esto de que estamos diciendo la subjetividad, ¿no? O sea, entonces, si la norma no fuera estricta, si el sistema no fuera así, si la igualdad formal no estuviera ahí, si la seguridad jurídica, si no sé qué, tal, entonces perderíamos la brújula, ¿no? O sea, estar a la deriva del intérprete, del argumentador, es peligrosísimo, ¿no? Y si se fijan, por eso les digo que argumentemos, ¿no? Si se fijan, de alguna manera es como un input, es algo que nos han puesto ahí, ¿no? Porque hubo respuestas que habría que enmarcar, ¿no? O sea, no sé, como la de un colega, creo que es guatemalteco, no sé de dónde será, que dijo que es amante del orden, ¿no? Amante del orden. Pero está bien interesante cómo lo argumenta, ¿no? Y luego otra colega que dijo
en el derecho no hay fantasía, ¿no? O otra colega que dijo, pero así como molestos, ¿no? Otra colega que dijo, sobre esto, si no lo otro sería la anarquía. Si no tenemos esto sería la anarquía, ¿no? Entonces, creo que entendemos, porque ya estoy yo confesándoles y reconociendo que fue una pregunta provocadora. Para quien no tenga Twitter, de hecho, la voy a poner aquí en el chat, ¿no? Igual, ahorita que abra Twitter. Igual, se podría, digamos, continuar con ese debate ahí en ese espacio, pero para sumar a la clase y seguir con el tema de las emociones. Como lo dijo José Alfredo, al final de cuentas, todo argumento va precedido de una cuestión subjetiva. Eso es lo que me interesaba, que de ahí partiéramos, ¿no? Ahora, ¿eso es peligroso? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo evitamos? Ya eso es otro tema, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es que el derecho es en gran medida, y la argumentación jurídica es doxa, o sea, es opinión, ¿no? Son posturas subjetivas, ¿no? Por más que diga, es que la ley me respalda, es que la jurisprudencia, es que lo que es subjetiva, ¿no? Aunque hagas cualquier proceso, aunque sigas la cadena de custodia, lo que sea, es subjetivo, porque tú eliges, porque tú decides. Y lo más peligroso sería pensar que no lo es, que son procesos lógicos, que son procesos objetivos, que se está siguiendo una serie de pasos. No sé si me explico. O sea, ese es mi punto. Mi punto no es decir que no haya método, que no haya proceso, ¿no? Eso no, la gente lo entendió así. Lo que estoy diciendo es, tomemos conciencia que la decisión es nuestra. Y esto yo le llamo responsabilidad hermenéutica, es lo mínimo. O sea, lo mínimo, yo decidí esto por esto. Ahora, claro, me van a decir, pero muchos decisores, o sea, muchos jueces, muchas juezas, no van a reconocer que tomaron una decisión de un tal o cual modo. Pero ¿no creen ustedes que es peligroso que, por ejemplo, un juzgador esté tomando constantemente decisiones racistas, clasistas o misóginas, simplemente porque no quiere poner atención en que las está tomando porque su subjetividad y sus emociones están pesando? Yo lo veo altamente peligroso, ¿no? Es decir, eso es lo que al final un poquito ayer le contesté a quien me escribió por WhatsApp, que es que lo que estoy aquí tratando de hacer notar es que primero tenemos como abogados y abogadas una formación que nos detona en automático esta respuesta en defensa del sistema, ¿no? Cuando nadie nos paga por eso, ¿no? Nos pagan por decir, hay que mantener el Estado de Derecho, ¿no? Insisto, ustedes me aceptaron que sí, nos pagan por resolverle los problemas a las personas, por mejorar la vida de las personas. ¿Sí? Más o menos. La pregunta que hice es, como dice José Alfredo, de muy mala leche. ¿Por qué a los abogados les encanta homogeneizar? Código único, modelo tal, estándares de, sistema absoluto para, ¿no? ¿Será la incapacidad para atender la complejidad y la diversidad? Y les digo, hasta ahorita, el tweet lleva casi 20,000 reproducciones. La gente enloqueció, les juro que no creí que iba a tener ese efecto. Ya me está dando que pensar para hacer quizá un space o un foro, una mesa redonda, ¿no? Porque la gente parecía que yo les estaba recordando a su madrecita o no sé, o sea, estaban unos muy molestos, otros entendieron el ejercicio, estuvo hasta divertido, ¿no? Alguien habló hasta de un TOC, ¿no? O sea, de una condición psicológica, ¿no? De un tema ahí de, pues esta obsesión que puse yo ahí, esta obsesión por el orden, ¿no? Entonces, bueno, partimos ya, teoría de la interpretación, discurso, etc. Sí, claro, Paul Ricoeur es básico. Yo tengo mucho cariño a Ricoeur en un libro
que recomiendo mucho sobre memoria, historia y justicia, creo que sí. Un libro padrísimo, donde justo equipara al juzgador con un historiador, ¿no? Y me gusta mucho ese ejercicio que hace él, ¿no? Porque dice que el juzgador, fíjense, esto suma a la argumentación, el juzgador hace como un historiador, o sea, hurga en los hechos, pero después tiene muchísima responsabilidad, porque depende cómo cuente los hechos, va a detonar una serie de reacciones en los destinatarios a quien llegue, ¿no? Entonces, a veces, esta idea de que las decisiones se toman de manera lógica, objetiva, sin tener ninguna irrupción emocional o emotiva, puede resultar peligroso. Muy bien, entonces ya que aceptamos que las emociones son válidas, aquí está lo interesante, ¿cómo lo incorporamos? ¿Qué herramientas hermenéuticas tenemos para incorporar las emociones como un factor importante en la toma de decisiones jurídicas y judiciales? Y les pregunto, o sea, ¿ustedes habían escuchado antes de hoy que las emociones eran importantes para el derecho? Me imagino que casi no. Yo casi nada, o sea, si uno sale a buscar bibliografía, no hay nada. Pasiones y derecho, emociones y derecho, sentimientos y derecho, no son binomios que no sean cercanos. No sé si me explico, ¿no? Pero resulta que trabajamos para las personas que están llenas de emociones, ¿no? Que son equipamientos emocionales. Y entonces todavía les va a vender una idea que les va a gustar más, ¿no? El operador jurídico del futuro es el que va a ser un experto, una experta en las emociones humanas. Vean cualquier serie de televisión, Mentalist, CSI, Enola Holmes, hasta Merlina, ¿no? En todas ellas, el operador, la operadora jurídica tiene esta capacidad de leer a las personas. Porque si tú lees a las personas, tienes una posibilidad de entendimiento mayor. Y si la argumentación al final de cuentas es una teoría, un acto de comunicación del derecho, pues no tendríamos que estar pensando en cómo sincronizar emociones para alcanzar acuerdos y consensos. Es pregunta, ¿no? Insisto, vuelvo a lo mismo. ¿Qué herramientas tenemos? O sea, vamos a suponer que tenemos el mejor ejercicio de argumentación jurídica. Hemos hecho todos los pasos que nos dijo Alexia Atienza y García Amado. Lo hicimos perfectamente. Pero la persona a la que le vamos a comunicar esa decisión acaba de tener un accidente automovilístico, entra fúrica al lugar en el que va a recibir la noticia. De nada sirve toda esa construcción. ¿Por qué? Pues porque viene en un estado emocional alterado que le va a impedir de alguna forma entender lo que le vamos a decir. Entonces, ¿por qué digo? Les voy a vender una super idea, ¿no? Nos surgen cursos de esto, porque entonces, de alguna forma, podríamos tener mucho mayor entendimiento con los clientes, con quien litiga, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener mayor trabajo colaborativo en los despachos, en las ponencias. Podríamos, de alguna manera, tener mucha mayor capacidad de influir en personas que toman decisiones, como en jueces o secretarios, ¿no? O sea, es decir, nos conviene saber de esto. Yo no sé por qué lo hemos alejado. O sea, ¿por qué nos hemos resistido a estudiar las emociones? Si trabajamos con emociones, ¿no? A investigadores como de la talla de Marta Nussbaum, el doctor José Calvo y algunas otras personas que se dedicaron a hacer estos puentes entre literatura y decisiones judiciales, encontraron muy útil una formación
a partir de la literatura, ¿no? Y otros lo han dicho, por ejemplo, a través del cine, o yo lo estaba sugiriendo a través de las series, de tratar de incorporar herramientas que nos ayuden a leer las emociones. Entonces, ¿por qué tomó esa decisión? Porque estaba enojado. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque estaba contenta, ¿no? ¿Por qué tomó esa decisión? Entonces, fíjense, a mí luego me ha interesado ese tema, por ejemplo, en Bergman y en otros autores que dicen, pues a ver, si las mejores decisiones se toman cuando estamos entre amigos, cuando hay cordialidad, cuando la gente está tranquila, cuando la gente está feliz, ¿por qué no generamos espacios de ese tipo? O sea, ¿por qué las decisiones en el derecho se toman en espacios serios? Y dejen de ustedes la seriedad, ¿no? A veces, más bien son espacios donde hay violencia, agresividad, donde hay estas como cargas negativas, ¿no? Fríos, muy fríos. Muy fríos, exacto. ¿Por qué no generar espacios donde las cosas fluyan de mejor modo, ¿no? Entonces, ya imagínense, la persona que tiene que escuchar una decisión entra en este espacio frío, deshumanizado, con gente encorbatada que le mira mal, trajes oscuros, ¿no? O sea, me explico. O sea, hay un mal manejo de las emociones dentro del derecho, hay un mal manejo de las emociones dentro de la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, insisto, esto es complementario. Podemos seguir con todo lo demás, podemos aprender la teoría de la argumentación jurídica clásica y tradicional. Esto es complementario. A mí me parece un área de oportunidad. El que sepa hacer test de proporcionalidad y además sepa identificar lenguaje corporal y gestos relacionados con emociones, me parece tiene una ventaja sobre quien no lo sabe hacer. ¿Cómo ven? A ver, váyanme comentando. Aldo, adelante. Por ejemplo, hace tiempo, por ejemplo, ya se capacitó muchos jueces y operadores jurídicos por parte de un doctor, el Eduardo Calixto González, en esta parte de cómo influyen la toma de decisiones, nuestro cerebro, las emociones, el si comimos, el si nos desvelamos, todo esto en la toma de decisiones, ¿no? Y por ejemplo nos dice, o sea, el 80% de las decisiones que las tomamos se basa en un criterio subjetivo. O sea, totalmente, ¿no? Y entonces nos da todos los parámetros que, si bien es cierto, los operadores, los abogados, nos basamos mucho en la norma, en lo que dice la ley, en la jurisprudencia. Muchas de estas cuestiones, ahora que lo vemos en estas nuevas interpretaciones, en este nuevo desarrollo de la argumentación, pues involucra ese criterio subjetivo, como ya lo han mencionado. Entonces, yo también considero que es importante que nos formemos en esta parte, que nos formemos en este campo y que también reconozcamos todo este sesgo y todos estos límites, y abonando un poquito a lo mayor, pues por ejemplo también ya hay por ahí un movimiento que se llama pues ya justicia terapéutica, ¿no? En esta parte de cómo podemos mejorar toda esta parte, y creo que es muy enriquecedor y que abona a esto que hemos venido comentando en estas clases. Gracias, Aldo. Fíjate que justo, o sea, qué bueno que coincidimos, porque cuando se elaboró el programa, yo justamente identifiqué que había algunos movimientos, algunas propuestas en ese sentido. Y hay una clase aquí en el diplomado que se llama así, ¿no? Bueno, creo que sí, está y está en el de ética, ¿no? O sea, como las nuevas justicias o las nuevas perspectivas sobre la justicia, ¿no? Y efectivamente, la justicia terapéutica tiene como planteamiento esta idea nucleótica que tú comentas, que es, pues eso, considerar el aspecto emocional y personal, ¿no? Porque no trata solamente de dar una razón, sino de dar una razón que cure, de una razón que sane, ¿no? O sea, eso está implícito en la materia, en el planteamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Claro, no pensar en una justicia
que recomponga, que restaure, que es otra de las de justicia restaurativa, también tiene dentro de su planteamiento esta idea. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, porque hemos visto que en otras culturas la justicia tiene también esta otra función, ¿no? O sea, decir, ¿y por qué no aspirar en nuestra justicia occidental también esos resultados, esos objetivos, ¿no? Es decir, vas a una comunidad indígena y dice, la justicia comunitaria aquí lo que tiene es la necesidad y el objetivo de recomponer el tejido social. Ah, chinga, pues en lo occidental, ¿no? O sea, lo occidental es que se ejecute la sentencia y que tenga unas características la sentencia, pero nadie habla de reconstitución del tejido social. Me encanta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y bueno, pues alguien dijo, pues vamos a llamarlo justicia terapéutica, ¿no? Entonces, sí. Aquí, justo en este diplomado, vamos a solo hacer como propuestas iniciales, indiciarias, o como dicen, ¿no? Pero para que ustedes después, de manera autodidacta, las puedan desarrollar. Ya está planteado el tema, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para incorporar esta cuestión que tiene que ver con las emociones? Esa ya es una pregunta interesante para empezarla a atender, ¿no? Entonces, ciertamente, recapitulamos, las decisiones se toman por parte de personas que necesariamente tienen un grado de subjetividad, un grado de incidencia de sus emociones, como dijiste bien, Aldo, incluso afecta hasta lo que comieron, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Porque entonces, en algún momento, dentro de la Suprema Corte, en el Poder Judicial Federal, se plantearon estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, y los horarios de trabajo mortales, donde la gente, pues, de repente, pues, pierde el piso, o sea, después de estar trabajando 30 y tantas horas, pues, lo que va a hacer, lo que va a decidir, va a tener una afectación, obviamente, ¿no? O sea, la gente cansada toma decisiones distintas a la gente que está fresca. La gente que come mal porque tiene estos horarios así y tiene que echarse una torta de tamal ahí en su computadora, pues tiene decisiones distintas a las que personas que salieron a correr, se oxigenaron y tomaron una ensalada, ¿no? Entonces, claro, todo esto afecta. Todo eso afecta, ¿no? Un ambiente laboral adverso afecta, ¿no? Cuestiones más personales, ¿no? Procesos de duelo de personas, separaciones, todo eso afecta. Y entonces, pensar que tú llegas, te quitas tu camiseta de ciudadano y te pones la camiseta de servidor público dentro de un órgano jurisdiccional, ya cambia todo, no es posible, ¿no? Entonces, ese es un poquito, pues eso, ¿no? La apuesta. Empezar a pensar en estas cuestiones, un poco, vamos a decirlo así, primarias, que tienen que ver, pues eso, con la salud en general, los 5 sentidos, ¿no? Porque, pues también, obviamente, afecta tener una debilidad visual, afecta tener una debilidad auditiva, ¿no? O sea, muchas cosas afectan. Pero pasemos a otra cosa más interesante, salud mental. O sea, imagínense, ¿no? La OMS está diciendo que después de la pandemia se quintuplicaron los casos de depresión, los casos de ansiedad. Y es un tema que no estamos atendiendo. Entonces, argumentación jurídica, ansiedad y depresión. Hay que atenderlo, porque quien ya ha sufrido un caso de ansiedad o de estrés, me entenderá, ¿no? Lo que estoy diciendo, o de depresión, ¿no? O sea, porque incluso son estados no solo anímicos, ¿no? Que sino ya se afecta la salud mental, porque ya la cuestión bioquímica cambia. Entonces, pues obviamente quien está bajo una situación así, pues va a tomar una decisión distinta que frente a quien no lo está. Y desde hace mucho dejamos de considerar la salud mental como prioritaria dentro de los poderes judiciales. Yo sé que algunos órganos tienen
un servicio de atención psicológica, ¿no? Pero me concederán que no es un tema recurrente, incluso es un tema tabú. O sea, cuando alguien dice, tengo ansiedad, tengo depresión, pero no voy a ir a terapia, ¿eh? O sea, es como, no, porque, o si van, es que está loco, está loca, ¿no? O sea, hay como una estigmatización sobre esos temas. Entonces, pues aquí la cuestión es cómo empezamos a trabajar esos aspectos que finalmente tienen que ver con las emociones, ¿no? Porque son emociones que de alguna forma van a repercutir en el actuar, van a repercutir en la forma de argumentar. Si argumentar, incluso en términos ultra positivistas, significa elegir elementos para estructurarlos de manera lógica y tomar una decisión, de todas maneras, quien está en un estado como el que he descrito, o sea, hasta ese ejercicio le va a ser muy difícil. O sea, ni siquiera va a poderlo afrontar, no sé si me explico, o sea, ni siquiera va a poder encender la computadora. Entonces, son consideraciones que yo considero pertinente hacerlas, no sé. Ahora, aquí, claro, como les dije, no va a alcanzar el tiempo para decir teoría de las emociones. Yo por ahí les compartí un libro que se hizo en el instituto, en el antiguo Instituto de la Judicatura sobre este tema con Amalia Maya. Yo tengo ahí un texto. Porque habría que distinguir entre emociones, pasiones y sentimientos y sentidos, ¿no? Aquí de alguna forma los estoy englobando todo, pero pues básicamente hay una parte sensitiva o sensible donde nosotros interactuamos con la realidad a partir de los estímulos que nos brindan, y esos estímulos los reciben los sentidos externos, ¿no? El gusto, la vista, el tacto, el olfato, ¿no? Entonces, hay una percepción que tomamos del exterior y que después traducimos a través de los sentidos internos en datos que nos permiten afrontar pues el día a día, ¿no? Entonces, los sentidos externos son como la puerta de entrada de los estímulos del entorno hacia nuestro interior, ¿no? Hacia esos procesos que finalmente terminarán en una idea y posteriormente en una acción de la voluntad, ¿no? Que es como, digamos, el camino de la decisión, ¿no? Vamos a decir, cómo se construye una decisión. Y esto que parece como tan evidente, a veces tan nimio, en realidad es muy trascendente, ¿no? Porque, como ya lo explicamos, pues los sentidos externos pueden estar de alguna forma alterados, ¿no? Hay N ejemplos de personas que pueden afirmar que vieron tal o cual cosa sin que eso haya sucedido, ¿no? O que escucharon tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eso justo es importante. Miren, espérenme. Mañana 23 a las 11. Bueno, justo mañana vamos a atender muchos de estos temas. O sea, qué bueno que los estamos engarzando, ¿no? Mañana vamos a ver percepción, psicología, ¿no? Entonces, ya nos vamos a adentrar de lleno y vamos a explorar cómo es que, de alguna forma, esta percepción, pues, puede verse alterada de alguna manera y puede, pues, eso, generar emociones que no sean del todo pertinentes para poder ejercer un acto de decisión, ¿no? Aquí lo interesante es eso, que las emociones no las debemos ver como algo negativo, o sea, no las debemos ver como algo que nos que deteriora el proceso de argumentación o que nos hacen menos aptos para la toma de decisiones, ¿no? Porque eso es lo que se creía, que
que la toma de decisiones se tenía que hacer como en una especie de momento, así como trascendente, de epifanía, en donde no teníamos ninguna emoción. Al contrario, las emociones están ahí para acompañar estos procesos de decisión y reforzarlos, ¿no? O sea, cuando hay entusiasmo, que es una emoción, cuando hay alegría, cuando hay felicidad, tus niveles bioquímicos mejoran e incluso pues hay elementos, por ejemplo, como la adrenalina, que te permiten funcionar mejor, o sea, que te permiten trabajar con más rapidez, con más agilidad, literalmente así, ¿no? Casi como suena como de superpoderes, pero es así. O sea, si uno sabe trabajar las emociones, dice, yo ahorita puedo de alguna forma performar mi emoción para que me ayude a terminar con esto, ¿no? Y lo mismo, o sea, emociones que pueden ser consideradas como negativas, ¿no? La tristeza, por ejemplo, ¿no? Pues la tristeza está diseñada para que en algún momento, justo que tú llevas como esta vertiginosidad, te detengas, reflexiones, pienses, ¿no? Recapitules, te repliegues, pero hay que entender cuál es su función, porque si no, entonces te arrastra. ¿Sí? Y como dicen, nada en exceso es bueno. Entonces, por ahí tuvimos un ciclo, no sé si alguien nos acompañó, yo estuve dando unas conferencias que se llamaban Las Pasiones Políticas, ¿no? Y fuimos analizando justo cada una de estas, porque estas emociones, cuando permanecen y se vuelven una constante, se les llama pasiones. Entonces, los sentidos, la puerta de entrada, las emociones, las reacciones y las pasiones, esas emociones perdurables o alargadas, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser la tristeza da lugar al odio, ¿no? Que es una pasión. Ya me estoy escuchando como Yoda, ¿no? Qué célebre esa frase, ¿no? Es decir, el miedo lleva a la tristeza al odio, el odio lleva al lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, justo ese es el camino. Entender también, mañana lo podríamos ver con más calma, los sentidos internos, ¿no? Son la memoria, la estimativa, la imaginación y el sentido común, que son de alguna manera los que nos permiten valorar o sea, literalmente hacer el ejercicio de percepción. Mañana va a estar muy interesante porque les voy a mostrar algunos videos, podremos hacer literalmente algún ejercicio de percepción. O sea, podremos ver cuál es nuestro nivel de atención y cuáles pueden ser los sesgos, ¿no? Las cosas que nos impiden ver literalmente o mirar de manera integral una realidad, ¿no? O evaluar o calificar una experiencia. Ese es todo el asunto, ¿no? Hasta aquí dudas, comentarios, ¿no? ¿Todo bien? Pues mañana vamos a continuarle con el tema de la percepción, como les decía yo, y algunos prolegómenos sobre la psicología, porque tampoco pues dará para mucho. Luis Octavio, adelante, por favor. Sí. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí. Ok. No, pues nada más en relación a su tweet, se me hizo muy interesante, como que hay una tendencia en muchos ámbitos de la sociedad, como a simplificar todo, a hacerlo más fácil todo. No sé con qué fin o hacia dónde va esto de que todo se está haciendo más fácil. Por ejemplo, en esto de los códigos únicos, de las leyes, para simplificar las cosas también para los abogados, pero eso también en muchos ámbitos como de la educación, en varios ámbitos
de la sociedad hay una tendencia como a simplificarlo todo, a facilitarlo todo. Entonces, Ujú. Sí, Luis, yo veo eso, ¿no? O sea, yo veo que hay como una especie de euforia, le voy a llamar así, que es también una emoción. Está bueno. Euforia por eso, los códigos únicos. Y nadie dice que no, o sea, nadie hace una crítica, todos aplauden, hacen foros, tal. Y yo digo, bueno, pues no se supone primero, punto número uno, que somos una federación. O sea, no se supone que cada región, que cada entidad, incluso que casi cada comunidad, pues tiene una manera de vivir el derecho distinta, ¿no? No se supone que nuestra Constitución reconoce esa diversidad y esa pluralidad, ¿no? Así literalmente, ¿no? Le llama pluralismo, ¿no? Entonces, ¿por qué está como euforia por los códigos únicos? Tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo es solo una duda, ¿no? O sea, ¿por qué compramos esta idea de que si centralizamos, si homogeneizamos, si codificamos, necesariamente es mejor, ¿no? Y ahí es donde pues empiezan las reacciones de, es que así ha sido siempre, si no, ¿cómo lo hacemos? Si no va a ser anárquico, si no se va a salir de control, ¿no? Entonces, justo es eso, no será una obsesión nuestra y no habrá otros modelos que permitan de alguna forma incorporar esa diversidad. José Alfredo decía hace ratito, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Hasta dónde, no? Ya se fue José Alfredo. Adelante. Y bueno, ok. Digo, para ampliar la respuesta del Twitter, que nada más da 128 caracteres, y por eso tuve que poner ahí un doble comentario. No, sí está difícil. Y no podríamos también, digo, por supuesto podemos, pero el planteamiento es, y no podríamos también verlo al revés. No demuestra este tipo de codificación a nuestro país que hemos fracasado como federación, que todo este tiempo que hemos sido una federación ha sido un fracaso y que hoy está siendo más evidente a través de este tipo de actos. Porque, ojo, el fracaso está desde hace décadas. Hace décadas que el presidente le ordena a los gobernadores qué hacer y cómo hacer. Esa es una realidad. No vamos a cerrar los ojos, ¿no? No es algo que nació en 2018, en 2020 o de hoy de 2023. No, eso es algo desde los 60, desde los 50, desde los 40, desde que elegimos ser una federación. Somos una federación mentirosa. Entonces, ¿no será esto la muestra ya más evidente de que fracasamos como federación? Sí, yo coincido, José Alfredo. Yo creo que es esto que se puede explicar a través como de esta crítica a la modernidad, ¿no? Que resulta como en lo que llamamos doble discurso, ¿no? O sea, el discurso por un lado, la realidad por otro lado, ¿no? Y yo creo que entonces, justo como abogados, defendemos el discurso y entonces la realidad nos molesta, porque el discurso dice que somos derechohumanistas, pero la realidad dice que es uno de los países más violentos del mundo, ¿no? El discurso dice que somos federalistas, pero la realidad dice, no, hay un centralismo que todo lo concentra en el centro, ¿no? El discurso dice que somos democráticos e incluyentes, pero la cultura dice, nos encanta discriminar y nos encanta el clasismo, ¿no? Y así estamos constantemente, ¿no? Por eso al final, yo hoy en la mañana ponía, pues es que de alguna forma, es que tienes tú un nombre, ¿no? Pero digamos, esta binariedad, ¿no? O sea, es decir, ser, deber ser, ¿no? Regular, desregular, ¿no? Crear, descubrir, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, pues se resuelven
en un justo medio, se resuelven de manera prudente, ¿no? O sea, se resuelven teniendo elementos de ambas cosas, ¿no? Entonces, creo que justo la pregunta de Luis Octavio dice, bueno, ¿es necesario un código único? Y tú puedes decir, bueno, sí, posiblemente, ¿no? Siempre y cuando pues hubiera otro mecanismo para poder incorporar o conocer las particularidades, ¿no? Ahora, es como tú dices, eso es muy difícil, José Alfredo, porque eso tendría que ser casi psicoanalítico. Tendríamos que reconocer que tenemos un gen presidencialista, que tenemos un gen centralista, que tenemos un gen, incluso alguien diría hasta monárquico, ¿no? O sea, nos decimos democráticos, pero en el fondo mucha gente preferiría un gobierno autoritario o autocrático, ¿no? Y que indicaran cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, tenemos un gen militarista, ¿no? que me parece pues escandaloso. Ahora aquí la pregunta es, esto, o sea, ¿qué hacemos frente a eso, no? O sea, ¿qué hacemos? Y pues yo lo único que encuentro es formación, educación, cultura cívica, cultura democrática, y la respuesta termina siendo horizontal, no vertical, porque a mí un código único me suena algo sumamente vertical. No sé si me explico, ¿no? Y yo, pues, yo así me formé, yo así creo que son las cosas deben de ser más discutidas, debatidas, respetando la libertad, la personalidad de las personas, las características de la cultura, eso, ¿no? A mí, discúlpeme, pero todas estas cuestiones de proyectos centralizadores o monopolizadores me suenan siempre muy peligrosas, ¿no? Incluso contradictorias con esta idea de una sociedad que argumenta, ¿no? ¿Cómo me vas a dejar argumentar si ya tienes tú un modelo único, un código único, ¿no? Hay posibilidad, ¿no? Y simulamos diciendo, no, pero hicimos mesas, no, pero convocamos a la gente, no, pero no es cierto, o sea, no es cierto, ¿no? Bueno, está para debatir, me parece que es un tema interesante, ¿no? Le faltó agregar, disculpe, doctor, hicimos parlamento abierto en ambas cámaras y cumplimos con el requisito de socializar la iniciativa, ¿no? Sí. Pura simulación, ¿no? Exacto. Muchas gracias por la atención. Les deseo una feliz tarde y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Bye. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Bye, gracias. Bye. Gracias.